Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Oseas. Hoy día vamos a estudiar dos capítulos, 9 y capítulo 10, en esta serie que se llama Profetas Menores, y el título es El castigo a la infidelidad. Si estás siguiendo esta serie, entenderás este título, la infidelidad. Tenemos palabras a veces dentro de nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Sacar los pies del plato, ponerle canitas, ¿no? A una persona, o cachitos, ¿no? O los cachos. Esto es un tema que se relaciona a una pareja. Pero en este caso que estamos estudiando el libro de Oseas, recuerda que del capítulo 1 al capítulo 3, la mujer, Gomer, le es infiel por varias ocasiones a Oseas, un hombre de Dios. Y a tal punto que se degrada la mujer porque llega a ejercer la prostitución, llega a meterse con otros amantes, pero también se degrada al ser una esclava, que no tenía el valor que debería de tener un esclavo en el contexto, ¿no? Porque había esclavitud en ese tiempo. Eran 30 monedas de plata, pero ¿saben cuánto dieron por ella? 15 piezas de plata. ¿Y quién tuvo que redimir, a volverla a comprar? Fue Oseas. Y toda esa historia es un ejemplo, es una ilustración de la relación espiritual de Israel con Dios. Dios ha considerado siempre a Israel como su esposa, como su mujer, así llamémoslo. Y Israel, fue infiel. Le fue infiel muchas formas, de muchas maneras, todo el tiempo. Y en este capítulo vamos a ver de qué se trata todo esto. Recuerda que Oseas es un profeta para el norte, el reino del norte. Estamos empezando en esta serie de profetas menores, que son 12 libros. Este es el tercer libro. Ya hemos visto Jonás, ya hemos visto Amós, y ahora este es Oseas, que es el último de los libros que va a hablar al norte, porque el año 722, ¿sabes qué? Esto sucede, que los asirios vienen y conquistan a este reino del norte. Y aproximadamente en esta época es que escribe Oseas. 750, 715 antes de Cristo. Este reino va a desaparecer. Así que voy a leer unos versículos y luego oramos. Dice el capítulo 9, versículo 1, oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio, volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Vamos a orar y vamos a estudiar. Señor, te quiero dar gracias por este día. Gracias por tu palabra. Háblanos a través de estos capítulos. Usa mi vida para compartir tu palabra y que sobre todo, Dios, entendamos cuál es tu voluntad revelada en estos versículos. Y también ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos el día de hoy. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Así que bienvenidos a las personas que se conectan. Recuerden que vamos a estudiar el capítulo 9 y capítulo 10 en esta serie Profetas Menores, y estamos viendo ahora básicamente el castigo a la infidelidad. Y el bosquejo es sencillo. Del versículo 1 hasta el versículo 17 es que Dios castiga la infidelidad de Israel. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada sección o división del párrafo, o mejor dicho, división del capítulo. Gomer es la esposa, Oseas el esposo, la esposa le fue infiel, haciendo la ilustración de Israel, que fue infiel como una prostituta, porque esto fue Gomer, y Dios tiene que perdonarla y volverla ahora a comprar. Ahora, ¿pero qué va a pasar? Antes de eso, del 1 al 6, Dios castiga la infidelidad de Israel al dejarlos sin territorio. Dice el texto, oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones. Dios has sido infiel a tu Dios. Esto dice el texto. Alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Recuerden que la idolatría es prostitución espiritual para Dios, es infidelidad espiritual. Y ellos adoraron becerros
Y lo hicieron, no solamente en esta época, lo hicieron justo cuando salieron de Egipto, se hicieron becerros cuando Moisés estaba en el monte, siempre fueron infieles. Ahora, versículo 2 dice, ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte y no habrá uvas para hacer vino nuevo. Y está hablando básicamente que en este lugar había una fiesta que se llamaba la fiesta del Pentecostés o el Shavuot, que era en las partes altas que hacían las eras o que separaban el trigo de esa paja. Y sabes, el Señor dice, ahí no lo van a hacer. Y seguido a esto había una fiesta que se llamaba el Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, que hasta el día de hoy los judíos viven en tiendas, así, o sea, se construyen en sus patios o edificios con esteras o con palos o con ramas y ponen una mesa, no viven con electricidad, sino con un poco con una lámpara, ¿no? Cosas, y lo básico para comer, recordándoles que esta fiesta, el Sukkot, era los 40 años que vivieron en el desierto, o sea, eso era, hasta el día de hoy lo celebran, el Sukkot y el Shavuot. O sea, estas fiestas eran usadas, ¿sabes para qué? Para adorar a sus ídolos. Y el Señor dice, ustedes, en lugar de recordar la razón, la esencia de estas fiestas, lo están pervirtiendo. Y como una prostituta, como una infiel, lo están haciendo ahora a sus ídolos. Ahora, el versículo 3 dice, ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor, dice el texto. En cambio, volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Fueron llevados el año 722, esparcidos por diferentes pueblos por los asirios. Y recuerden que ellos comían una dieta que se llamaba la dieta kosher. O sea, no comían cerdo, no comían mariscos, no comían muchos otros alimentos como las vísceras. Pero los gentiles sí comían. Los asirios sí comían. Bueno, nosotros los peruanos también comemos, a la vaca le comemos todo, ¿no? Menos los cuernos, los cachitos, porque son muy duros, pero las patitas, el hígado, el pulmón, el corazón, las tripas, todo le comemos. Pero los judíos no. Por eso está diciendo, ahora ustedes van a salir y no van a tener alimentos kosher, sino van a comer lo que haya. ¿Por qué? Porque iban a llegar a ser esclavos de estos asirios. Versículo 4 dice, allí no presentarás ofrendas de vino al Señor, y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está en luto, y todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida, pero no podrán ofrecerla al Señor. Esa era parte del juicio. Ahora, versículo 5. Entonces, ¿qué harás en los días de los festivales? ¿Cómo celebrarás los festivales del Señor? ¿Y de qué está hablando el profeta? Miren, habían 7 fiestas judías instituidas para todo el pueblo de Israel, y los cuales voy a ponerte ahora en relación a Cristo, ¿ok? ¿Cuáles son las fiestas bíblicas instituidas por Dios? Primero, se conocían las fiestas de la primavera, que era la Pascua. ¿Y sabes cuándo se cumplió? En la muerte de Jesús. Luego de eso venían los panes sin levadura. Cuando terminaba la Pascua, empezaban los panes sin levadura por 7 días, y eso significaba la sepultura de Jesús, vida sin pecado. Y otra fiesta de primavera eran las primicias. ¿Y saben qué significaba esto? La resurrección de Jesús. Todo eso ya se cumplió históricamente durante la primera venida de Jesús. Ahora viene el tiempo de la iglesia, ¿no? ¿Y qué más se cumplió? El Pentecostés. Recuerden que fue el día que el Espíritu Santo se derramó, hablando de esta fiesta en cumplimiento de Cristo en relación a su primera venida, las fiestas de la primavera. Vivimos en el tiempo de la iglesia, pero faltan 3 fiestas. Se las conoce como las fiestas de otoño. Una será la fiesta de las trompetas, que significa que va a ser cumplida en el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, el día de la expiación. ¿Y esto qué significa? Con la fiesta de los tabernáculos es la segunda venida de Cristo, y los tabernáculos será el milenio donde viviremos con el Señor por 1000 años. Y esas serán cumplidas durante la segunda venida de Cristo. Así que todas estas 7 fiestas judías, ellos los celebraban, como les mostré un cuadro, en cumplimiento en Cristo, yéndonos a Cristo. Pero
el profeta le dice, ya no lo van a celebrar porque, ¿saben? Le estaban pervirtiendo, adorando a ídolos y adorando a Dios. Estas fiestas tenían un propósito especial. Obviamente eran un tipo de lo que iba a venir Cristo, pero ellos lo habían tergiversado, lo habían mundanalizado, lo habían vuelto y sumergido con la idolatría, mezclado en sus dioses, y entonces le dijeron, ¿para qué? Para que ya no van a poder hacer estas fiestas. Ahora, el versículo siguiente, que es el versículo 6, dice, aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, que los destruyeron, Egipto te vencerá y Menfis te enterrará, que era la capital del norte de Egipto. O sea, la ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. De eso estaba hablando. En 2 de Reyes 17, 1 al 41 narra cómo fue conquistada Samaria y al día de hoy solo quedan ruinas. Ha crecido el espino, la zarza, frente a estas casas que quedaron desoladas. Versículos 7 al 9, la segunda parte. Dios castiga la infidelidad de Israel por su depravación, dice el texto. Ha llegado la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, miren lo que decían ellos, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. O sea, cuando dice que los profetas están locos y los hombres inspirados son necios, es que en ese tiempo se levantaron profetas como Oseas y Amós y ellos no les quisieron hacer caso. No querían escuchar esto. ¿Y sabes qué nos hace ver esto, hermanos? Que el día de hoy es igual. ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos, entre comillas, que no quieren oír la sana doctrina y solo quieren oír su próxima bendición o un mensaje de éxito personal. Así que no es raro, si en el Israel rechazaron el mensaje de los profetas de parte de Dios, hoy tristemente las iglesias llamadas cristianas evangélicas solo quieren escuchar ese mensaje. Esta semana es tu semana. La bendición de Dios está llegando, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere llevar al éxito, pero no quieren escuchar la sana doctrina, no quieren escuchar a los predicadores de sana doctrina, porque dicen que son muy rígidos, muy fuertes o muy bíblicos, ¿no? A mí me han acusado de eso. Usted, pastor, pura Biblia nomás quiere. ¿Y dónde está, no? La revelación, el éxito, ¿dónde está la bendición? Que este año es tu año, o sea, que Dios te quiere prosperar. O sea, tengamos mucho cuidado. Tristemente, vivimos tiempos así como de Israel y el juicio de Dios va a venir. Ahora, el siguiente versículo, que es el versículo 8. El profeta es un centinela, dice el texto. El profeta es un centinela sobre Israel y para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad, como les compartía, ¿no? Hoy día también pastores enfrentan esta hostilidad. Profetas de Dios, hasta en la casa de Dios, no tenían tranquilidad, eran hostiles el pueblo de Israel. Por lo tanto, dice el versículo 9, lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibeá hace mucho tiempo. Dios no olvidará, y lo he remarcado, Dios no olvidará, sin falta los castigará por sus pecados. Pero ¿qué pasó en Gibeá? ¿Qué es lo que quiere? Mire, ¿qué pasó ahí? Miren, primero, debemos recordar, era el hogar de Saúl. Segundo, era el sitio del primer pecado de Saúl. Ahí, su pecado de rebeldía de Saúl, primera de Samuel 13, del 8 al 14, puedes leer. Pero también, más claro, es que se refiere a los eventos de Jueces, capítulo 19, hasta el capítulo 21. ¿Qué sucedió ahí? Un levita llevó a su concubina, su mujer, y saben, estos hombres en Gibeá quisieron aprovecharse del levita, y el levita agarró y la tiró a la mujer a la calle, y los hombres la ultrajaron, cometieron tan violencia que toda la noche hicieron lo que quisieron con ella, y al día siguiente ella murió. El levita lo descuartizó y mandó a todas las tribus de Israel para que se vengaran por Gibeá, y mataron a muchos hombres en venganza en Gibeá. Por esos actos, dice Dios, yo no me olvidaré y seguirá en castigo. O sea, si miramos este cuadro, era tan depravado era el pueblo de Israel en ese tiempo. Estamos hablando del tiempo de los jueces, capítulo 19, 20, 21.
Y recuerda que este libro de los jueces ya lo tenemos grabado, son 20 videos que están versículo por versículo o más. Y si deseas conocer más de esto, capítulo 19, 20, 21, son 3 videos para que entiendas todo esto. Esta depravación es comparada a lo que está pasando en el tiempo de Oseas. O sea, Dios dice, yo no lo voy a olvidar. O sea, así están viviendo. Hay injusticia, hay inmoralidad, hay abuso de hombres hacia mujeres, ¿no? O sea, todo eso, dice Dios, yo no lo voy a pasar por alto. Ahora, tercera parte de este capítulo, versículo 10 al versículo 14. Dios castiga la infidelidad de Israel afectando a sus hijos. Dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. Y en poco tiempo se volvieron viles. Tan viles como el Dios al que rinden culto. O sea, es interesante este versículo porque los ve como Dios está enamorado, entusiasmado de su pueblo, ¿no? Eran como esas frutas que las compara, mira, ¿sabes? Frescas de los higos, o sea, era una relación que Dios quería tener a través del pacto con Israel. Pero también en este versículo dice, al final ustedes se volvieron viles, malos, depravados, como sus dioses. Fueron infieles, adoraron a ídolos. Y sabes, hermano, esto es clásico el día de hoy. Esos dioses, esos ídolos, en general no son buenos, en general son malos. Es triste, ¿no? Porque hoy día también, por ejemplo, si uno estudia un poco la mitología griega, esos dioses son crueles y exigen sacrificios. Aún los dioses nórdicos, ¿no? Que hay de los vikingos que están de moda, o aún en nuestro propio Latinoamérica o en mi país, ¿sabes? Estos dioses, que sea el Apu, la montaña, o la Pachamama, la tierra, exigen sacrificios. ¿Por qué? Porque si no los castigan con enfermedades, que les agarra el viento, que les agarra un tipo de enfermedad de la piel, es que le agarró la tierra. O sea, no son buenos. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios nos ama con amor incondicional. Él es el que vino a este mundo, dejó su trono de gloria para morir por tus pecados y mis pecados. Y lo único que desea es que tú tengas vida eterna. Que la salvación que Él ofrece, hoy tú la puedas recibir. Que te arrepientas de tus pecados y vengas hacia Él. Y lo único que quiere darte es vida eterna. ¿Qué más quiere darte? Una nueva identidad, hijo de Dios. ¿Qué más quiere darte? Una herencia. Vamos a ser coherederos con el Señor. O sea, Dios es bueno. Solo quiere dar y dar y dar, hermanos. No está exigiendo sacrificios humanos. No está exigiendo cosas que no deberíamos uno hacer, ¿sabes? Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. Pero estos hombres se volvieron viles como sus dioses, porque sus dioses decía, te va a castigar, tus dioses son negativos, sus dioses eran crueles. Y llegaron a tal punto, hermanos, que en el mismo templo empezaron a adorar a estos dioses. Como les dije, dioses crueles, que según ellos castigaban y maltrataban a las personas. ¿Sabes qué nos hace entender esto, hermanos? Que los adoradores son el reflejo de quien adoran. Los adoradores son el reflejo de quien adora. El día de hoy es igual. Hay personas que adoran a ídolos, personas que adoran imágenes. ¿Y qué ídolos e imágenes son populares? Mira, de la India, el gatito y el elefantito con el dinero. Y lo único que quieren es dinero. Y saben, esas personas que adoran a esos ídolos son materialistas. Lo único que quieren es dinero. No les importa las personas. Usan a las personas para sus propósitos, pero, ¿sabes? Solo quieren y aman el dinero. Y es más, ídolos inmorales que tienen, ellos llevan una vida inmoral. Ídolos que solamente, por ejemplo, hoy día en mi país tenemos Sarita Colonia, el ídolo de los delincuentes. Para robar casas, para robar bancos, para asaltar a las personas, le piden que la policía no los atrape. Y en México está la Santa Muerte, ídolo de los narcotraficantes. Uno llega a ser, al final, o sea, como te dije, los adoradores son el reflejo de quien adora. Versículo 11.
la gloria de Israel saldrá volando como un ave, porque tus hijos no nacerán. Este es el juicio que viene hacia ellos, ¿no? Ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. ¿Por qué? Porque recordemos que en Números 25, los moabitas, ¿se acuerdan? Rey Balaj, que contrató a Balaam, y al final fueron seducidos por estas mujeres que no eran del pueblo de Dios. Lo mismo estaba pasando ahora y Dios dice, ¿sabes? No van a crecer tus hijos. Voy a castigarlos, versículo 12. Y aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, miren lo que dice Dios, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. 13. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro, pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. 14. Oh Señor, ¿qué debería yo pedir para tu pueblo? Dice el profeta. Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Y antes de avanzar a la cuarta parte, el profeta sabe que va a ser cruel. Entiende que los asirios cuando iban a venir, y eso fue lo que hicieron, destruyeron, masacraron, mataron, abrieron vientres de las mujeres que estaban embarazadas y mataron a los bebés. Y el profeta decía, mejor voy a pedir, sabes, que no te embaraces. Va a ser tan cruel el castigo que mejor voy a pedir a Dios que sus matrices no tengan o no conciban un bebé, porque qué cruel es ver a un niño siendo masacrado. Pero hermanos, eso era parte del juicio de Dios. Ahora, cuarta parte, del versículo 15 hasta el versículo 17, Dios castiga la infidelidad de Israel por su perversidad. Dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal. Otra vez, ¿qué pasó en Gilgal? Allí comencé a odiarlos. A causa de sus malas acciones, los sacaré de mi tierra, ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes. Y ojo que lo he remarcado, ¿sabes qué? Allí comencé a odiarlos. Parece, Dios odia a Israel, Dios odia. Miren, ¿qué pasó en Gilgal? Gilgal significa un círculo de piedras. Y podríamos decir, uno, que era el lugar de las piedras de memoria de José, que fue tomado del río Jordán. Recuerden que hizo un pacto cuando conquistó la tierra prometida. Segundo, era el lugar del ungimiento de Saúl. Primera de Samuel 11, 14 al 15 podemos ver. Tercero, era el lugar del pecado de Saúl, de su rebelión. Primera de Samuel 13 del 1 al 14. Pero también era el lugar en el norte donde se practicaba la adoración a la fertilidad, a Baal. Ellos consideraban en su idolatría que Baal es quien les daba los hijos. No era Dios, que Baal es el que les daba la cosecha, no Dios. O sea, a pesar de que Dios hizo tanto por ellos, fueron así de desconsiderados, desagradecidos. Eso se llama ser infiel, ¿no? En una relación de pareja, ellos rompieron el pacto y consideran, cuando se rompe el pacto, a la otra persona mejor con la que hicieron el pacto, ¿no? O sea, ¿entienden eso? Pero al final pierden. ¿Por qué? Porque por algo se casaron, por algo se juntaron, ¿no? Estoy hablando de una relación de pareja. Igual era Dios. Dios le ofreció a Israel todo. Lo sacó de Egipto con milagros, esas 10 plagas. Lo hizo cruzar el mar. Lo protegió por 40 años. Les dio una tierra, les dio todo. Pero ahora ellos fueron infieles. Hasta consideraban que esa tierra les dio Baal. Consideraban que los hijos les daba Baal. Que la lluvia les daba Baal. Que la cosecha les daba Baal. Pero ¿saben quién les daba? Dios. Dios. Así es como digo, como una relación de pareja, ¿no? Uno da todo, 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 y la otra persona se va por otro lado considerando que está mejor en otra relación. Doloroso, pero eso fue lo que sucedió. Adoraron a Baal, hermano. Adoraron un becer. Adoraron un ídolo que no habla, que no ve, que no se mueve. Y el versículo 16 dice, y el pueblo de Israel ha sido derribado, sus raíces se han secado y no darán más fruto, ni dan a luz. Yo mataré a sus amados hijos. 17, mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar. Miren, no es que no puede, no tiene el profeta, sino no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Hermanos, en lugar de acercarse a Dios y pedir perdón, ellos no lo hicieron. Y esto creo que es lo mismo el día de hoy, ¿sabes? El peor error del ser humano es
no querer escuchar ni obedecer la voz de Dios. Eso es un error. Hasta el día de hoy hay mensajes por internet, este es un mensaje por internet, versículos bíblicos en la calle, hay iglesias, hay personas predicando, pero sabes, el ser humano no quiere escuchar, no quiere obedecer. Y eso es el peor error que puede cometer una persona. Aprendamos a escuchar, a obedecer la voz de Dios y sobre todo, hermanos, a entender que Él tiene la razón, que sus mandamientos tienen la razón, que su palabra no son sugerencias, su palabra son, ¿sabes?, mandatos o mandamientos absolutos que si los obedecemos nos va a ir bien en la vida. Porque alguno puede desobedecer y decir, no, pero la Biblia no tiene razón, ¿sabes? Pero al final va a sufrir las consecuencias. La vida no es como tú la empiezas, es como tú la terminas. ¿Quieres terminar bien? ¿Sabes? Obedece bien la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al capítulo 10. En esta serie Profetas Menores, el juicio a la infiel Israel. Y todo nuestro bosquejos del 1 hasta el 15, Dios juzga a Israel. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones de este párrafo. Por ejemplo, del 1 al 4, Dios juzga a Israel por su corazón inconstante. Dice, qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas, pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. Hermanos, eran bendecidos como una vid, o sea, no sé si conoces una vid rica, ¿no? Pero, ¿sabes? Esto es interesante, este versículo. Mientras ellos consideraban que el ídolo les daba, era Dios quien les daba. Y cuanto más Dios los bendecía y recibía más dinero, porque estaba en una época próspera con Jeroboam II, ellos gastaban más dinero en altares paganos, y esas columnas eran altares hasta llena de corrupción e inmoralidad. Y esto es triste, ¿no? Eso es triste lo que pasaba, pero ¿sabes qué, hermano? Esto también nos enseña el día de hoy un principio, que cuanto Dios más bendice al ser humano, más gasta en sí mismo y en su adoración a ídolos. Las cosas no han cambiado, tristemente, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de ayudar, o sea, si somos bendecidos para bendecir a otros. Y somos bendecidos para bendecir en la obra de Dios, para dar de nuestras finanzas para el avance del Evangelio de Dios. Pero sabes, es triste que aún en la iglesia las personas gastan más para sí mismos y gastan en sus propios ídolos. O sea, hermanos, hay que ser buenos mayordomos, pero hay personas que gastan excesivamente en cosas materiales, en artefactos electrónicos y a veces en lujos que no necesitan, en lugar de dar al prójimo, de dar para la obra de Dios, de dar para el avance de la misión de Dios. Sabes, hermano, es triste. Pero ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Mira, versículo 2 dice, el corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares. ¿Sabes? Pronto esas cosas materiales un día se van a acabar. Y dice el texto, y hará pedazos sus columnas sagradas. 3, entonces dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? 4, la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tienen intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. Y antes de avanzar a la segunda parte de esto, ¿no? Es eso, una vida vacía, una religiosidad vacía, un vago conocimiento de Dios, no entender quién es Dios. Tristemente hoy estamos llegando a este evangelio light, ¿no? Un evangelio tan diluido que simplemente Dios te quiere amar y Dios existe para ti. Básicamente es el mensaje del evangelio light, diluido. O sea, Dios está para que, como Papá Noel, ¿no? Para bendecirme, para traerme regalos, porque me ama y porque no. Y no entiendan que nosotros existimos para cumplir la misión de Dios. Que nosotros existimos y hemos sido salvos con un propósito de ayudar al prójimo, de ser de bendición a la sociedad. No entienden todavía su responsabilidad. Están pensando en sus privilegios, ¿no? Y esto es lo que pasaba con Israel. La segunda parte de este
de este capítulo, del versículo 5 al 8, es Dios juzga a Israel por su adoración a ídolos. Dice, la gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo. ¿Cómo? Voy a volver a leer. Dice, la gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro en Betabén, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. ¿Por qué tiemblan por su ídolo? ¿Saben por qué? Porque se lo podían llevar, lo podían destruir. Oye, y esto es justamente lo que siempre les hablo, ¿no? Esto es un tema de la... ¿Cómo puede una persona comprarse un ídolo, porque lo venden $10, $20, y luego pedirle que lo cuide en su viaje, hasta que lo cuide de accidentes, hasta que lo cuide de la muerte, pero ese ídolo se puede caer si es de yeso y se va a romper, o si es de madera también se puede rajar, o si es de metal muy precioso lo pueden robar, porque acá han robado ídolos en mi ciudad. Pero no se supone que ellos deben protegerse. Yo recuerdo mucho la historia de una persona que me contaba cómo es que él empezó a desconfiar en la idolatría. Porque él había sido criado, ¿no?, con la Virgen, los ídolos, la imagen, y dice que estaban de niños jugando fútbol y ahí había una gruta, ahí había una Virgen en una esquina, y empezaron a jugar la pelota y ¡pum!, tiraron un pelotazo, o sea, patearon la pelota y la pelota fue directo a la cabeza de la Virgen, ¡pum!, lo voló. Y todos los vecinos salieron y estaban enojados con los niños porque habían sacado la cabeza de la Virgen. Y después este niño pensó y dijo, pero si esa Virgen es Dios poderosa que protege el barrio, la ciudad, que nos protege a nosotros de los ladrones, ¿por qué no se protegió de la pelota? ¿Por qué no hizo que la pelota se desvíe? Y él dijo, no tiene poder. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenían miedo de su ídolo. De Jeroboam, recuerden que mandó a hacer 2 becerros de oro y era justo uno de ellos que tenían. Pero hoy, ¿cuántos videos, cuántas historias de imágenes de yeso que se han caído, se han destrozado? Porque no pueden cuidarse, ¿sabes? No pueden. Viene un terremoto y en lugar de protegerte del terremoto, más bien tienes que proteger a esa imagen que se caiga, se destruya y se haga pedazos. Es más, Éxodo 32, versículos 3 al 4 y 5 dice, todos se quitaron las aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó, hasta darle la forma de un becerro. Y miren, hicieron esto cuando salieron de Egipto, y miren la actitud de ellos. Estoy leyendo Éxodo 32, 4. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, acaban de hacer el becerro de sus aretes, de sus joyas, y le echan ahora alegorías y adoración. Tú nos has sacado, pero fue Dios quien nos sacó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la idolatría. Por eso yo digo, ¿cómo puedes hacer imagen? Porque dicen, no, nosotros veneramos imágenes de un espíritu. Dios es grande. ¿Cómo puede entrar en un pedazo de madera o de yeso? Es una ofensa a Dios, hermanos. Pero el corazón israelita era así. Y hoy, tristemente, muchas personas siguen siendo así. O sea, yo digo, ¿no? Si el ídolo o imagen tiene el poder para proteger al adorador de accidentes o de la muerte, pregunto, ¿por qué el adorador teme que su ídolo se caiga o rompa en pedazos? ¿Por qué el adorador teme que su ídolo se caiga y rompa en pedazos? ¿Sabes? No puede protegerte de accidentes ni de la muerte. Son falsa adoración. Versículo 6. Este ídolo, dice, será llevado a Siria. Esto dijo el profeta de ese becerro. Un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo, hermanos. Lo adoraron, pero, ¿sabes? Iba a ser vergüenza o avergonzados más adelante por los asirios. Destruyeron todos esos ídolos y ellos trajeron sus propios ídolos. 7. Samaria y su rey serán arrancados. Flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Versículo 8. Y los santuarios paganos, dice el texto,
de Bet-Aben, porque así se llamaba, donde Israel pecaba, se derrumbarán alrededor de sus altares, crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, entiérrenos, y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros. Versículo 9 al 10. Dios juzga a Israel por sus múltiples pecados. Dice el Señor: oh Israel, desde el tiempo de Gibea hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. Pregunta: ¿acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibea fueron atacados? 10. Ahora, cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. O sea, esto es lo que estaba recordándoles. Otra vez, ya te hablé de Gibea, Jueces, capítulo 19 al 21. O sea, fueron tan crueles y fueron atacados, casi exterminados esos hombres que hicieron tanta maldad por el resto de las tribus. Puedes ver eso en Jueces. Y Dios dice: esto va a venir hacia ustedes, porque están así, o sea, no han mejorado, están peor de lo que hicieron ellos. Por lo tanto, el castigo de Dios, el juicio de Dios iba a llegar hacia ellos. Hermanos, si miramos nuestra sociedad, si prendes las noticias, si ves los noticieros o escuchas los noticieros, la depravación del ser humano es tan alta. Hay muertes cada día, hay sicariato, hay extorsión, hay abuso sexual, ¿sabes? Hay mutilaciones, hay de todo, hermanos. Estamos viviendo esos mismos tiempos y cuando venga el juicio de Dios será cruel. Nadie dirá: ¿por qué Dios eres injusto? Porque mira, Dios ha esperado a Israel más de 200 años su paciencia a este reino del norte. Pero ya colmó su paciencia, o sea, ya no hay solución. Amós dijo: mire, ya he echado, ¿sabes?, la plomada, no pasa nada. Están como fruta madura, así, se están pudriendo por dentro. O sea, no hay solución, no hay solución. Lo único que tienen que hacer es juicio. Y hoy creo que vivimos el mismo momento, hermanos. Solo aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador y que han nacido de nuevo, que han experimentado la gracia, ¿sabes?, serán sacados de este mundo antes que venga ese juicio final que se llama la tribulación y la gran tribulación que estamos estudiando en Apocalipsis todos los domingos. Ahora, vamos a terminar este estudio con la cuarta parte del versículo 11 al 15. Dios juzga a Israel por su perversidad y maldad. Dice: Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano, un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello y forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. O sea, en ese tiempo de Jeroboam II tenían comodidad, tranquilidad. Pues, su trabajo era fácil, tenían dinero. Y es igual, ¿no? Hoy día, hermano, la economía en el mundo, la economía en muchos países está muy bien. Los países socialistas nomás están pasando momentos difíciles. Pero, ¿sabes? Están tan cómodos que Dios dice: cuando venga el juicio, esto va a pasar. Ahora, Apocalipsis habla de esto. Y la Babilonia, ¿sabes?, material que va a caer, los mercados van a caer. Y cuando caiga, a veces hace unos meses cayó la bolsa, un 5% o 5 puntos y era devastador. Pero esa vez, cuando venga el juicio, la economía del mundo va a caer. Ahora, versículo 12. Yo dije, dice: planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. 13. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha. ¿Sabes de qué? De pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. 14. Ahora los terrores de la guerra se levantarán entre su gente. Todas sus fortificaciones caerán. Tal como Salmán, ojo, Salmán destruyó a Bet Arbel. Allí a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Voy a volver a leer. Allí a las madres y a los niños
Eso fue la crueldad. Los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Salmán es Salmanasar en 2 de Reyes 17:3. Vinieron con un ejército grande. Destruyeron los muros que rodeaban Samaria. Destruyeron, hermanos, como les dije, madre e hijo fueron destruidos o destrozados. Y la historia corrobora. Hay hasta el día de hoy la arqueología fue cómo los llevaron y cómo los mataron, cómo los torturaron a ellos por su pecado. 15. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les esperan el mismo destino. ¿A quién? A los habitantes. Y cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. Así que estos últimos versículos nos hablan del alcance del juicio. Mujeres, niños, ancianos, habitantes, pueblo, reyes. O sea, cuando venga el juicio de Dios, hermanos, todos van a ser afectados. La pandemia nos dio una idea, ¿no? Vino un virus y no distinguió. Mira, si tenías dinero o no tenías dinero, si tenías influencia o no tenías influencia, hombre, mujer, anciano, niño. Algo así va a ser el juicio de Dios. ¿Sabes qué? El día del juicio llegará y no distinguirá edad, sexo, riqueza, realeza o pueblo. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, muchos llamados cristianos no quieren escuchar a los predicadores de sana doctrina porque no les predican bendiciones o prosperidad, igual que los profetas en la antigüedad con el pueblo de Israel. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy. Normalmente el adorador termina imitando en varios aspectos a quien adora. Así que si tú adoras a Dios, sé como Dios, ama como Dios, vive como Dios, haz la obra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, tercero, un ídolo debe ser cuidado por su adorador para que no se rompa o se dañe, pero el adorador piensa que su ídolo lo puede proteger de peligros o aún de la muerte. Tristemente, esa es la falacia de la idolatría. Y número 4, el juicio viene sobre todo ser humano que no acepta la gracia salvadora de Dios a través de pedir perdón a Jesús y nacer de nuevo. Como te expliqué, el juicio de Dios va a venir y solo se salvarán aquellos que en un abrir y cerrar de ojos, si estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados al sonido como cuando el Señor venga en las nubes por su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La única manera de salvarte de este juicio final es pidiéndole perdón a Cristo. Es aceptar el sacrificio que hizo por ti y ser un discípulo, nacer de nuevo y sabes vivir en santidad al Señor. Si ya lo has hecho, dile, Señor, ayúdame a terminar mi carrera, ayúdame a mantenerme en santidad, ayúdame a alejarme del pecado. Si no lo has hecho o estás apartado de Dios y estás escuchando esta enseñanza, dile, Señor, perdóname. Porque, hermanos, hay una guerra en el Medio Oriente y esas son señales de que el juicio de Dios está cerca. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú juzgaste con justicia a Israel y juzgarás con justicia a este mundo que está depravado. Cada vez es más cruel, cada vez es terrible las noticias, pero tu juicio será devastador y no distinguirá hombre o mujer, sexo, dinero o no dinero. Tú, Señor, vas a juzgar a todo el mundo, pero solo se salvarán aquellos que en el día de hoy acepten tu salvación, se arrepientan de sus pecados, dejen de hacer lo malo y caminen en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos a terminar nuestra carrera, Señor, en santidad. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando el Evangelio. Ayúdanos a mantenernos puros en medio de una sociedad corrupta. Y oro, si hay personas que se están reconciliando contigo, Señor, transforma sus vidas y dales una vez más claridad del propósito por cual tú los salvas y los tienes en este mundo. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle like, ¿no? Comparte también por tus redes sociales para que otros puedan escuchar la palabra. ¿Y qué piensas? 2 preguntas, ¿no? Si me ayudas a responder. ¿Qué piensas de la forma en que Dios ha determinado o determinó el juicio a Israel? Y segunda pregunta, ¿qué piensas de la falacia, la idolatría de lo que un ídolo
barro o de yeso, de madera, se puede romper, pero la gente cree que ese ídolo los puede proteger. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el próximo estudio.